Hola, muy buen día a todos. Bien, en el día de hoy vamos a conversar sobre el módulo de labores, ¿sí? Módulo que está comprendido dentro del esquema de Fisigestión Agro. Vamos a ver una pequeña introducción sobre su funcionamiento y alcance o aplicación funcional. Este módulo nos va a permitir administrar, desarrollar y supervisar nuestro plan de trabajo en el campo, generando así diversos informes estadísticos, los cuales serán de utilidad para analizar la gestión por campaña. Por eso es importante dentro del módulo de labores, ir a la solapa de administración y dentro de la opción ejercicios de gestión, indicar en qué campaña queremos trabajar. Simplemente con un doble clic seleccionamos la campaña, ¿sí? Arriba a la derecha en todo momento vamos a ver en qué campaña estamos posicionados y en qué campaña estamos trabajando. Bien, este módulo lo que nos va a permitir básicamente es registrar labranzas y otras tareas relacionadas con las distintas actividades desarrolladas por la empresa, ya sean campos propios o de terceros. Y estas actividades pueden estar relacionadas a la agricultura, a la ganadería, tareas en general, etc. Bien. Ahora, para llevar adelante estas acciones, vamos a realizar un breve repaso de las configuraciones más relevantes dentro del módulo. Por un lado, vamos a trabajar con personal propio y personal contratado, personal que básicamente va a estar referido a auxiliares que yo voy a disponer en la contabilidad para mis terceros y para mis empleados o personal propio. La única salvedad que dentro del personal contratado tengo que ir al proveedor que me va a prestar esos servicios, modificarlo y dentro de la solapa general ponerle el check de aplica labores, ¿sí? Esto básicamente es para que el módulo de labores me filtre solamente a aquellos contratistas con los que voy a trabajar y no vea mi auxiliar completo de terceros. Bien. Otra de las configuraciones relevantes va a ser la de indicar todos los cultivos con los que va a trabajar la empresa, ¿sí? También vamos a ingresar al sistema toda nuestra estructura o matriz de zona campo lote para todos los campos con los que vamos a trabajar. En este caso tenemos un ejemplo de campo 1, campo 2 y campo 3 con distintos lotes cargados y a su vez un campo de terceros, ¿sí? Recordemos que este módulo me va a permitir también registrar lo que son las tareas en campos de terceros para luego poder facturarlas, ¿sí? Bien, luego lo que vamos a hacer es realizar una configuración de nuestro árbol de actividades, como recién anticipábamos. En este caso están separadas por actividades de agricultura con nuestros distintos cultivos, actividades ganaderas y actividades, en este caso, de tareas generales, mantenimiento, conservación, estructura y demás. Bien, una vez que tenemos esta configuración respectiva a cultivos, campos y actividades, lo que vamos a hacer es trabajar con la utilización de campo. En la utilización de campo, básicamente lo que vamos a hacer es indicar en cada campo y en cada lote qué actividades vamos a desarrollar, ¿sí? Indicando hectáreas asignadas a esa actividad, fecha, inicio y fin de la actividad, ¿sí? Y cabe resaltar que dentro del campo, para un lote puedo tener más de una actividad, ¿sí? Bien, a partir de esta configuración, lo que vamos a hacer es trabajar con tractores, implementos y otras maquinarias. En el caso de los tractores, también van a partir de un auxiliar de la contabilidad, como puede ser llamado maquinaria o bienes de uso, al igual que lo que son los implementos, ¿sí? Los implementos y otras maquinarias. Bien. Luego, como configuración relevante, vamos a tener al plan asociado de insumos y de categorías de Hacienda. Ese es un dato que viene referido del módulo de insumos y de ganadería, en el caso que se trabaje ganadería también. Como otro punto importante, vamos a tener lo que es toda la descripción de labores y otras tareas que vamos a llevar adelante. Estas labores, vamos a tomar un ejemplo para el caso siembra.
Estas tareas básicamente lo que vamos a hacer es diagramar una unidad de medida, si la va a realizar personal propio o contratado, qué relaciones va a tener con distintas configuraciones, como si esa labor conlleva el uso de maquinaria, si se debe utilizar o registrar el consumo de insumos, que pueden ser obligatorios o no. Y por último, asignarlo o relacionarlo, mejor dicho, con una actividad, si en este caso con la agricultura. A su vez es importante resaltar que estas labores y otras tareas van a tener relacionada una imputación contable, ¿sí? Una imputación contable que va a estar, si se quiere, agrupada en distintos grupos como son labor, insumos, IVA compra, IVA venta para el caso de las imputaciones de labores a terceros, el grupo de maquinaria para el caso que queramos llevar una trazabilidad o dato estadístico de lo que es empresa maquinaria, contrapartida de labores para nuestras labores propias, ¿sí? Cabe resaltar que en el caso de labores de terceros, la contrapartida va a ser la propia cuenta corriente del proveedor, ¿sí? Bien, una vez realizado estas configuraciones dentro del módulo de labores, vamos a empezar a trabajar con lo que son las órdenes y partes de trabajo, ¿sí? Cabe resaltar que la orden de trabajo indica las instrucciones para la realización de las tareas, mientras que el parte de trabajo documenta las tareas efectivamente realizadas, ¿sí? Es decir, vamos a tener una solapa de órdenes de trabajo y una solapa de partes de trabajo, ¿sí? En el caso del parte de trabajo, va a ser el documento justamente con el cual vamos a registrar los datos sobre las labores realizadas y pueden realizarse a partir de una orden de trabajo o en forma independiente, ¿sí? En este caso vamos a consultar una orden de trabajo ya cargada, donde podemos ver efectivamente fecha que queremos realizar esa orden, el campo donde vamos a realizar esa tarea, sobre qué actividad se va a desarrollar esa tarea, en qué lote, cuál es la labor específica, ¿sí?, que se va a realizar, qué personal lo va a hacer, en este caso es un personal contratado, hectáreas ordenadas, el costo de esta aplicación, los insumos requeridos, ¿sí?, en cada labor. Tengamos en cuenta que puedo cargar todas las labores que necesite en cada fila, es decir, yo puedo diagramar, por ejemplo, toda mi semana de trabajo, ¿sí? Y a partir de ahí imprimir la orden de trabajo y entregársela al contratista, ¿sí? Incluso puedo totalizar las hectáreas a aplicar y puedo totalizar todos los insumos que voy a requerir para el total de estas tareas. Si bien tengo un total de insumos para cada labor, en fila 1 y fila 2, luego el sistema me hace totales de esos insumos. ¿Bien? Para el caso de los partes de trabajo, como bien indicamos, esto hace referencia ya a un hecho consumado, es decir, cuando en el sistema se registre un parte de trabajo, vamos a estar hablando de insumos que efectivamente vamos a dar de baja dentro del módulo de insumos, ¿sí? Efectivamente van a quedar dados de baja en su stock. Y para los casos en que la tarea la haya realizado un personal contratado, luego vamos a poder realizar el respectivo control cuando recepcionemos la factura del contratista, ¿sí? Es decir, nosotros cuando registramos el parte de trabajo, vamos a estar acordando con el contratista un costo por esa labor, un costo unitario por hectárea, ¿sí? Lo que me va a dar un costo total. Y luego cuando el contratista me facture, yo puedo controlar ese valor acordado, ¿sí? Y a partir de ahí tomar distintas decisiones, ¿sí? Bien, esto en lo que respecta al manejo de órdenes de trabajo y partes de trabajo, ¿sí? A su vez tendremos la posibilidad también de generar la registración contable del asiento de costos, ¿bien? Es decir, registrar y controlar las facturas
de contratistas y de clientes, que es lo que mencionábamos hace unos segundos, ¿sí? Y estas acciones se van a realizar por el módulo de formularios. Es decir, aquí tenemos factura contratista, donde al momento de confeccionar una factura, el contratista nos hace llegar el documento y nosotros para cargarla tenemos que validarla contra distintas partes de trabajo que ese contratista ha realizado, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos justamente el control de las partes que estamos afectando, donde vamos a tener un precio ya, como habíamos dicho, acordado, y donde me va a dar un valor a liquidar, ¿sí? En el caso que la factura coincida con los partes facturados, estamos en condiciones de grabar la factura, ¿bien? Donde incluso vamos a poder indicar condición de venta y que esta factura impacte con los vencimientos correctos en la cuenta corriente del tercero, ¿bien? Por otro lado, como mencionamos, vamos a tener el asiento de costos, el cual va a generar los movimientos contables para la aplicación de insumo y labores propias, ¿sí? Los insumos se van a descargar de las existencias en depósito y se imputarán en la cuenta indicada en las imputaciones contables de labores. Y del mismo modo para las labores propias, ¿sí? En este caso se van a generar los débitos y créditos correspondientes de acuerdo a las cuentas indicadas también en las imputaciones contables, ¿sí? Yo incluso como usuario voy a poder indicar si quiero generar el asiento por la afectación de insumos, ¿sí? Es decir, con este check, para lo que es las labores propias o incluso para ambos casos, ¿sí? Y a su vez, si se decía, se puede consultar el asiento sin generar los movimientos correspondientes, es decir, sin generar el asiento contable. Yo puedo generar una consulta previa antes de generar el asiento contable. Eso se hace con este check. Vamos a darle a aceptar. Bien, en este caso tengo algunos movimientos realizados por personal propio. Seguramente en esta base la mayoría se han realizado por personal contratado. Esta es la causa por la que hay pocos movimientos. Pero en definitiva, para el ejemplo sirven, ¿sí? Es decir, para distintas partes de trabajo realizados, insisto, por personal propio, tengo la registración contable de esos movimientos, ¿sí? En el caso de estar de acuerdo con el asiento o con ese preasiento que me muestra el sistema, quito este tilde, ¿sí? Y estoy en condiciones de generar el asiento de costo, ¿sí? En este caso le voy a dar que no. Bien. Otra opción importante que tenemos dentro del menú de formularios, ¿sí? Es la función que le permite a la empresa prestar servicios de labores en campos de tercero, con todos sus lotes involucrados, ¿sí? Y facturar, en este caso, esos servicios, ¿sí? Aquí tenemos una factura de ejemplo, donde directamente tenemos el cliente, ¿sí? A quien le vamos a facturar esos partes que nosotros hicimos, es decir, trabajos propios, que en este caso al momento de generar el parte de trabajo lo indicamos en el campo, ¿sí? Es decir, dentro de nuestro dentro de nuestra matriz de zona campo lote vamos a tener un campo de terceros donde vamos a asociar al cliente, ¿sí? Es decir, dentro de configuración campo lote, uno de los campos o varios, dependiendo la cantidad de clientes con los que trabajemos, vamos a tener un campo de tercero donde en su configuración justamente va a estar indicado el cliente y donde el sistema va a saber a quién le debe facturar esos partes de trabajo, ¿sí? Entonces, después funciona de igual manera. Voy a tildar el o los partes de trabajo que quiero facturar. Una vez seleccionados, ¿sí? Y armada la estructura de subtotales y totales, grabo la factura. Incluso si tengo habilitado el certificado digital, puedo pedir CAE a través de FISIS. Bien, esto que vimos, en principio lo que hace es mostrarnos una introducción a lo que es el manejo del módulo de labores y lo que es la gestión de órdenes y partes de trabajo y el alcance funcional que puedo lograr con el módulo de labores. En lo que respecta a gráficos, o si se quiere
lo que respecta a informes de gestión, voy a mostrar a nuestro entender el informe más completo, que es el de análisis de costos, en el cual voy a indicar, bueno, vamos a indicar una campaña, la 2021, que es en la que estamos ahora trabajando. Vamos a dejar el trigo en este caso, tiene que haber datos. Bien, aquí en este caso nos muestra los tres campos con la actividad que ya habíamos seleccionado previamente. Vamos a ocultar la barra. Entonces tenemos una comparativa de hectáreas sembradas, hectáreas cosechadas, la producción para cada caso, su costo, en este caso está en dólares. Los valores son ilustrativos, no necesariamente van a ser un fiel reflejo de costos reales o datos reales, son aproximados. Entonces, como decía, un costo, un rinde, ¿sí? Un costo por hectárea. Eh, Incluso entrando a la actividad, puedo tener más datos comparativos, ¿sí? Referidos específicamente, en este caso, al campo 1. Incluso puedo entrar al detalle del lote 7 y ver toda la trazabilidad informativa respecto al lote 7 con las distintas labores que se hicieron en la fecha, ¿sí? Todo lo que es la aplicación de insumos. Volviendo para atrás, me cambio de lote, tengo la misma información, incluso tengo un gráfico del tipo torta donde me hace una comparativa porcentual en lo referido a los costos, ¿sí? Bien, hasta acá lo que es esta introducción al módulo de labores, ¿sí? Esperemos que le genere inquietud en la aplicación del mismo y en la configuración y parametrización en sus empresas. Estamos abiertos a cualquier consulta o duda que genere nuestro webinar. Y bueno, esperamos sus consultas. Les agradezco el tiempo dedicado.